a dar sus primeros pininos en el siglo XVIII con el anglicano John Wesley. El movimiento metodista wesleyano no surgió como un movimiento eh, protestante hacia la iglesia anglicana, sino que nació como un grupo de apoyo, el cual consideraba que había que enfocarse un poquito más en la oración, en la búsqueda de Dios, en el escudriñamiento de la Sagrada Escritura. De hecho, el movimiento metodista no adquirió ese nombre como tal. John Wesley nunca pensó en fundar una doctrina independiente o una doctrina aparte, no. El nombre metodista fue un tono despectivo que le dio la iglesia metodista y la iglesia católica a la iglesia wesleyana. ¿Para qué? Por su método que tenían. Nosotros teníamos un método que era oración profunda y desarrollo de las Sagradas Escrituras. De ahí proviene el nombre metodista, del método. Entonces, más adelante, John Wesley fue llamado a diferentes partes del mundo a predicar, porque recordemos que esto nació dentro de un movimiento universitario. Entonces, en las conferencias fue que este movimiento se fue expandiendo hasta llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos pues, se reúne con otros metodistas que le piden que se sienta a dar ciertas conferencias, y ahí es donde la iglesia metodista se esparce hacia Norteamérica, y de ahí pues ya todos sabemos que de ahí provienen todos los movimientos pentecostales modernos. Entonces de ahí nace la iglesia metodista. Entonces ese es el nacimiento de la doctrina. Amén. Excelente. Bueno, O sea que, gloria a Dios. permíteme, obispo. O sea que el muchacho acá, Adán, nos está dando un dato muy especial. O sea que ese movimiento a lo que Vázquez pertenece vienen de donde se congrega el señor Adán. O sea que, ¿cómo está eso a Vázquez? Adelante, José Antonio, no sé quién va a hablar. Ok. Bueno, la iglesia a la cual pertenezco, nosotros sabemos que es la iglesia de Cristo, número uno. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Jesús no le puso un nombre a su iglesia. Por eso siempre decimos la iglesia de Cristo. Adán dice que ustedes, ese movimiento y lo que ustedes vienen de ellos. Bueno, permíteme. Somos la iglesia de Cristo y tenemos las características de la iglesia de Cristo, la característica original, la cual los apóstoles practicaron. Eso sí es muy importante. Ahora, el problema es cuando en una congregación ya no se practican lo que los apóstoles enseñaron, donde se mete levadura, como dice el apóstol Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa. El problema de la iglesia católica es que ha habido mucha levadura, prácticas que los apóstoles se avergonzarían para empezar. Es más, yo siempre he dicho, como la canonización que canonizan a los santos, todo eso. Y siempre lo he dicho, si Pedro se viera canonizado a la entrada de la puerta de la parroquia, sale de ese lugar inmediatamente, porque esas no son prácticas que ellos enseñaron. Ellos siempre, su enfoque fue predicar a Jesucristo, hablar de Jesucristo y no andar canonizando imágenes. Todo eso es idolatría. Todo eso es satánico, diabólico. Eso no le agrada a Dios. Entonces, ahora, la Biblia dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora la palabra obispo pues significa pastor, entonces supervisor, es lo mismo. Hay iglesias, congregaciones donde se usa esa palabra de obispo, no solo en la católica. Como les vuelvo a repetir, aquí mi estimado José, vuelva hacia Dios, permítele que la verdad le alumbre. A veces yo entiendo al católico, porque el católico de ahí venimos todos.
del catolicismo. Estábamos ciegos, estábamos por tradición nada más, pero en sí, Sí. les falta que Jesús les alumbre. A ver, espera. Me gustaría orar por ti, René, en esta... Vázquez, espérame, está bueno esto. ¿Cómo dice usted? Nosotros venimos del catolicismo. Usted no nace del pentecostalismo, o sea, de Pentecostés. A la congregación que usted pertenece no es la de que viene desde desde Pentecostés. Entonces, lo que dice, A ver. venimos de la iglesia católica. ¿Cómo está Dame eso? unos segundos, Y unos el segundos. joven, espérame. Y el joven acá, Adán, que es sincero, ustedes los pentecostales vienen de ese movimiento de los bautistas, metodistas, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Es como Saulo. Pónganse de acuerdo ahí. Acuérdate de Saulo. Saulo, hasta que tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Lo mismo es lo que le pasa al catolicismo cuando tienen un encuentro con Jesús. Cuando Cristo se les revela la verdad, es cuando se dan cuenta que solo han seguido una tradición, más que nada, pero en sí nunca estuvieron en la verdad. Por eso todo el catolicismo que va saliendo de ahí y llegan en verdad a los pies de Cristo, reflexionan que estuvieron perdidos como el Titanic, sin rumbo fijo por mucho tiempo. Por eso les invito y les presento un Cristo vivo, a un Cristo que fue crucificado, no a un Cristo que todavía está en la cruz. Es muy importante, mis estimados. Así que, pues, si permiten, puedo hacer una oración por los dos de arriba para que hoy puedan cambiar sus vidas y puedan conocer la verdad. Y ahora que llegue Alex Ventura por ahí, también lo unjan con aceite de tortuga, en que sea. Bueno, quiero contestarles a los dos. Vean que yo fui una persona muy prudente, no quise estropear sus ideas. Para mí, pues, verdad, a mí me sirve mucho conocerlos a ustedes. Voy a empezar primero con Vázquez. Me da tristeza y me da dolor porque el hermano era cristiano, era católico y se convierte con un nombre llamado a Cristo, a un Cristo llamado vivo. Pero yo le tengo una cita al hermano Vázquez y no es por ofenderlo, sino para que el hermano, pues, si algún día Dios le permita coincidir con los que él mismo ha dicho, vea, San Mateo capítulo 23, versículo 15. ¿Cuál es el lema de nuestros hermanos que se han alejado de la iglesia de Cristo? Arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el trabajo de ellos. ¿Cómo se lo compruebo? Para que todo católico tengamos mucho cuidado, que los hermanos que se han salido, que ahora pertenecen a un nombre que le llaman Iglesia Cristiana Evangélica, se conviertan a Cristo y se arrepientan de ser cristianos, como ellos antes eran. Tengan cuidado con esto. Vean, San Mateo capítulo 23, 15 en adelante. Ustedes recorren mar y tierra para ganar a un pagano, a un católico, porque para ellos nosotros somos idólatras, somos paganos. Y cuando se han convertido, los transforman a un hijo del demonio. ¿En qué quieren que nos convirtamos nosotros? A un hijo del demonio. Esto no lo digo yo, él puede decir que yo lo digo. No, Mateo 3:15, búsquenlo. Mucho más peor que ustedes, o sea, mucho más peor que ellos. Nos quieren convertir más que ellos. O sea, quieren que nos salgamos de ser cristianos, quieren que seamos de pertenecer a una que se llama iglesia, pero esa no es iglesia. Esa no es la de Cristo. Bueno, podría ser iglesia, pero no es la de Cristo. La iglesia de Cristo es que donde ellos salieron, de allí venimos nosotros. Y cuando yo digo, yo vengo de la iglesia católica, estoy diciendo que yo era cristiano. En aquellos tiempos era cristiano. Ahora me salí como una persona que se sale de casa. Era de la casa. Ya no está en la casa, se fue de casa.
¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Regresar a casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros hermanos que se llaman cristianos evangélicos? Regresar a casa, regresar a la iglesia, para que no sean y no se cumpla lo que dijo Cristo, un hijo del demonio más que ellos. Por eso, hermanos cristianos católicos, por el amor que tenemos de nosotros, escuchar lo que dicen ellos y poner atención, no solamente dejarnos llevar por vientos de doctrinas. Una levadura es una masa que contamina a muchos, y eso es verdad, eso no lo negamos. Pero ¿en qué posición se meten? ¿En qué posición están los hermanos? En esa masa, querer sacar a los cristianos de la iglesia de Cristo, donde ellos para estar en otro lugar, y eso no es correcto. Déjeme decirle, Vázquez, que sí es necesario estar en la iglesia de Jesucristo, que tiene más de 2000 años, y que la iglesia de Jesucristo no es un nombre como otros nombres, es un nombre que identifica de universal, católica. Y yo a ustedes les pregunto, ¿qué significa universal? Ustedes mismos me van a responder, es católica. Entonces esa iglesia es católica, la iglesia de Cristo es católica, donde están los verdaderos obispos, donde están los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia tiene más de 2000 años. En esa es la que usted pertenecía, Vázquez. Solamente que hay un problema. Que alguien le predicó, que salió y ahora fundó una iglesia que se llama, pero esa no es la de Cristo, esa es la de otro, es la de un hombre, y es llamada iglesia por hombre. Cuando yo digo esto es porque mis hermanos han dejado la iglesia verdadera por irse a otra que no es iglesia, pero le llaman iglesia, que esa la fundó un hombre. Le pueden poner testigo de Jehová, le pueden poner mormón, le pueden poner adventista, le pueden poner luz del mundo, le pueden poner apóstol y profeta, le pueden poner pentecostés, pentecostales unida, le pueden poner bautista, bautista nueva, bueno, le pueden poner cualquier nombre, y ahí es donde realmente muchos caemos en esa trampa. La iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años, hermanos, donde ustedes perseveraban. Pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Que Cristo fundó una iglesia, no fundó muchas. San Mateo capítulos 3:13. Les estoy dando capítulos y versículos por si algún día Dios, San Marcos 3:13, perdón, por si algún día ustedes quisieran regresar, ahí están las puertas abiertas. Jesús subió al monte y llamó a los y se reunieron con él. El 14. Así instituyó a 12. Esos 12 es una congregación, eclesia. Que ustedes pueden ver que eclesia viene del griego. Eclesia, una congregación de 12 personas de carne y hueso, visible. Lo que dijo él, sí es verdad. Así instituyó a los 12 y los llamó también apóstoles. Desde aquí surge la sucesión apostólica, desde Jesucristo, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y si yo busco dónde está la iglesia, pues también tengo San Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, sobre Pedro, no sobre Cristo. Cristo es la piedra angular, pero Cristo le va por poner una piedra en su iglesia, y ese es Pedro. Y sobre Pedro, sobre esta piedra, edificaré
mi iglesia, la pregunta del millón, los metodistas, los bautistas, los pentecostal, todas las que se llaman iglesias, ¿están edificándose en la iglesia de Cristo en Pedro? Usted va a decir no. Entonces allí que nosotros vemos que no todos son la iglesia verdadera, son otras iglesias fundadas por hombres, y que esa no es la iglesia de Cristo. Es para que despierten y puedan ustedes. Ok. Sí, no, ya va. A ver, yo lo respeto. Pero ya llevas 10 minutos. Es que yo Estás lo dando respeto. vuelta nomás como el caracol. No, ya va, que No, ya, mucho tiempo. Ya mareaste a Darío, mira. No, mira, tú tienes el acceso de tu tiempo. Sí, pero hay que saber tiempo limitar. No, pero está tranquilo. No, lo que no te ha gustado es que yo te he mencionado San Mateo 16, 18. Apágame el microfonito, por favor. Apágame el microfonito, por favor. Cuando le por eso con tiempo es mejor. No, por eso, cuando se da su tiempo, usted va... Pero das vuelta, que Pedro y Pedro. Yo te voy a hacer unas preguntas para de una vez. Tranquilo, después, desconecta el micrófono. Vean, hermanos, esto es lo que yo a ustedes les digo. Yo tengo esta parte particular. Me gusta respetar sus tiempos. Si ellos duraron 5 segundos, ese es el problema de ellos. Porque en 5 minutos ellos dicen lo que quieran y hablan lo que quieran y no se les entiende nada. Pero yo traigo citas, fundamentos bíblicos. Vea, lo que a él no le gustó es que yo mencioné San Mateo 16, 18, donde le digo a Pedro que toda persona que se quiera edificar en la iglesia de Cristo tiene que estar sujeto a Pedro, tiene que estar sujeto en la piedra que Cristo colocó en su iglesia. Ahora, ¿se fue? Bueno, listo, a ver. Me gusta su sinceridad y realmente me gustó lo que usted dijo, y eso es verdad. Mire, hermano Adán Darío, yo quiero decirle que la metodista no es la iglesia de Cristo. La metodista de John Wesley, usted lo dijo, año 1906, fundada por por un norteamericano. Ahora yo quiero que... No, permita. Yo respeté su tiempo. Permítame. Después usted va a hablar. Está equivocado. La iglesia metodista nació en el siglo XIX, no en Estados Unidos, nació en Inglaterra. Si va a dar información de la correctamente, por favor. Año 19. Vaya, busquémosles entonces el lado que él dice. Año 19. Listo. Siglo XIX. Ajá, siglo XIX, perdón, siglo XIX. Mire, hermano Adán, usted mismo cae con su propia boca lo que usted dice. La Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, que es católica, en el año 33, no era en el siglo XIX. O sea, que en el primer siglo, desde Jesucristo, estamos en el siglo XXI. Del siglo XXI al XIX, ¿cuántos años llevaría entonces de existencia? ¿O cuántos siglos llevaría de existencia? Eso es lo que yo quiero que usted vea, hermano Adán. Esa la fundó, la metodista la fundó un hombre, no la fundó Cristo. La de Cristo tiene más de 2000 años y esto es importante. La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años y esto es lo importante, porque es necesario que la iglesia de Jesucristo sea por más de 2000 años. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque esa es la que me garantiza llegar al reino de los cielos. San Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, oiga hermano Adán, desate en el cielo. O sea que esa es la garantía, estar en la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo, del año 33 hasta el siglo XXI que vamos a ahorita. Y esto va a seguir. La iglesia de Cristo no va a ser. A ver, hermanos, yo les pido por favor
no metan a muchas personas porque se nos va a hacer un alboroto. Por favor, hermanos. No metan mucho, porque este es el problema que se va a ver. A ver, quiero terminar con esto, hermano Adán. Si usted puede ver, vea con claridad. Con claridad, véalo, hermano Adán, véalo. La Iglesia Universal tiene más de 2000 años, que es la Iglesia Católica. Y usted analiza cuántos años lleva la Metodista. Y si usted analiza con claridad para estar en la Iglesia de Jesucristo, usted se va a encontrar con la iglesia que tiene más de 2000 años, en esa tiene que estar. Pero si usted no quiere estar allí, es porque usted quiere. Ese es problema muy suyo. Gracias. Por favor, los que van entrando, desconecten sus micrófonos, por favor. Dale, Adán. Bueno, ya en mi primera intervención había dicho que por tiempo no es. O no podemos definir la iglesia verdadera por tiempo. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces los ortodoxos también reclamarían el título. Porque los ortodoxos tienen casi, o casi la misma cantidad de tiempo que la Iglesia Católica, pero los ortodoxos no están sujetos al Papa. Entonces, por tiempo no es. La Iglesia verdadera se define por su doctrina, por su doctrina en Cristo. Miren, si nosotros nos vamos a tiempos de antaño, antes de los judíos ya existían religiones. Antes del nacer el pueblo judío ya existían religiones. Ejemplo, recordemos a Jetro, el suegro de Moisés, era un sacerdote madianita. Los madianitas adoraban a un Dios muy distinto a lo que adoraba el pueblo de Israel. Muy distinto, demasiado. Pero bueno, a Dios le plació llevar a Moisés a ese lugar para empezar su obra sobre el pueblo de Israel. Entonces, por tiempo no es, mi hermano. O sea, históricamente no, eso no cuadra, por tiempo no es. La iglesia de Cristo como tal se define por su doctrina. La doctrina verdadera. Digamos que yo creo en la sucesión de Pedro. Yo soy ferviente defensor de la sucesión de Pedro. Yo a eso no le veo ningún problema. Sin la sucesión de Pedro, este evangelio no se hubiera extendido alrededor del mundo. Y habría llegado hasta el sol de hoy, porque yo pongo el ejemplo y es mi opinión personal. Ojo, esta es mi opinión personal. Si Pedro se hubiera quedado negando a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, perdón, y no hubiese reflexionado y no se hubiese devuelto de ese camino, el cristianismo hoy en día no se hubiese expandido tal y cual como lo hubiera hecho. Aunque bueno, por allá en el Antiguo Testamento Dios le contestó a Elías: tengo muchos más que no doblarán sus rodillas delante de Baal. Así que bueno, pongámoslo en ese contexto, es mi opinión personal. Entonces era necesaria la sucesión apostólica para que este evangelio llegara hasta hoy, hasta el año 2024, correcto. Yo en eso no tengo ningún problema. Pero yo también creo que el evangelio tiene pautas. La doctrina tiene pautas y esas pautas son infranqueables e inviolables. Entonces, por ende, la iglesia de Cristo tiene que seguir pautas fervientes, íntegras. Hay una doctrina clara y específica que los apóstoles, por algo se dice que estamos fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, bueno, a mí no me gusta extenderme tanto, así que esa es mi opinión. ¿Le sigues, hermano Antonio, José Antonio? Sí, solo voy a dar unas aclaraciones. Mira, hermano Dan, lo que yo quiero es que nosotros
definimos que es necesario estar en la iglesia que tiene más de 2000 años porque esa es la de Cristo. Si usted no quiere estar en esa iglesia, pues usted va a estar en una iglesia que le ponen el nombre como el metodista, mormón, luz del mundo, apóstol y profeta, bautista nueva, pentecostal y así. Esa la fundaron hombres. Ese no tiene la llave del reino de los cielos, hermano. Pero usted me dice, pero es que los ortodoxos, perfecto, los ortodoxos igual están como ustedes, porque ellos vienen desde la iglesia de Cristo, solamente que se desligaron, y como no creen el Papa, listo. ¿Y qué hace entonces el Papa? ¿Y qué hace entonces Pedro? Predicarles a todos. ¿No ve usted el Papa cómo andan en todo el mundo y cómo se reúnen los ministros de otra denominación como los ortodoxos? ¿Por qué llegan Con hindúes también. listo? Pero hágase la pregunta. ¿Por qué? Pregúntese. ¿Por qué llegan a donde está el Papa? ¿Por qué? Por el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa? La misma palabra que dijo que los envió Cristo. Vayan por todo el mundo. Ahí tiene que haber un ecumenismo. Ese ecumenismo los enlaza a que ellos vayan recopilando información, como nosotros ahorita. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica. ¿Por qué los dejamos entrar? ¿Por qué les predicamos a ustedes? Porque asertivamente tenemos la iglesia que Cristo fundó por más de 2000 años. Y así. Y hay muchos, los ortodoxos y todos los demás, saben completamente que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y que tiene miles de años. Es la primerita. Ellos saben perfectamente que los primeros líderes donde ellos están, saben que salieron de la iglesia católica, así como lo dijo el hermano Vázquez. Éramos católicos. Hermano José, una pregunta. ¿Los ortodoxos son católicos? Permítame. Yo después termino y después le damos chancecito. Yo lo que quiero es que usted vea esto. Los ortodoxos pertenecían a la iglesia de Cristo. Es como, le voy a poner un ejemplo, su pregunta. Yo soy católico, me salgo de la iglesia católica. ¿Qué voy a decir? Que yo soy católico. Así pasa. Pero dejé la iglesia de Cristo. Ahora, soy cristiano en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Pero si me salgo, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Eso mismo está sucediendo. Todos se han salido de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, como cristianos. Y andan por el mundo como cristianos. Es más, con el perdón y el perdón y el respeto que ustedes se merecen, hoy todo el mundo agarra la Biblia y se la pone debajo del brazo y ya es cristiano. Predica, aunque no ande en la Biblia, ya es cristiano. Ora, ya es cristiano. No es así. Cristiano es el que persevera en la iglesia que tiene por más de 2000 años. Y le voy a poner un ejemplo, hermano Adán. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy casado con mi esposa. Ya llevo 30 años de estar con ella, o 40 o 50. Pongámosle 40 años, 50 años. Y si me aparece una modelo de 15, si usted me hace la pregunta, ¿con quién debo de estar? Yo debo estar con la que tenga más experiencia, con la que tenga más años. Y con esa que tiene más años me garantiza que esa es la que va a durar conmigo hasta el último día. Pero si yo cambio a mi esposa y me voy por una de 15, ¿qué me consta esta persona que tiene experiencia? ¿Qué me consta esta persona que tiene de 15 años que va a durar conmigo hasta el último día en que Dios me manda a llamar? Ahí tenga ese ejemplo. Yo estoy en la iglesia que tiene más años, la esposa de Cristo, que tiene por ahorita por más de 2000 años. Por eso es la que yo a ustedes les digo. Toda persona que está en la iglesia de Cristo tiene que tener la que tenga más tiempo, la que tenga más edad, es la que tiene más de 2000 años. Esa es la iglesia católica. La otra, esa no es la de Cristo porque apenas la van fundando. Incluso hay ahorita que ahorita no la han terminado de fundar.
están haciendo las paredes para nombrar las iglesias. ¿Y ustedes creen que esa es una iglesia? No, esa no es una iglesia, pero le van a poner el nombre de iglesia. Eso está pasando de Martín Lutero hacia acá. Ese es el problema y eso es lo que ustedes no ven. Y yo veo que es la pobreza que tenemos en la tierra. Que todo aquel que vea que habla de Dios ya es cristiano. Todo aquel que vea que está en un lugar y dice iglesia cristiana evangélica ya es iglesia. No, no es así. Así no es. Es la iglesia que tenga más de 2000 años, es la iglesia de Cristo. Si no quieren estar allí, ese no es problema de nosotros. El objetivo de nosotros es que ustedes despierten por si algún día, hermano, busque historia de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. No voy a buscar documentos de los hermanos pastores o evangelistas que ellos cortan los pedacitos de video y la malinterpreten. No, busque historia de la iglesia católica y usted va a ver que desde Jesucristo hasta la fecha de hoy es la iglesia universal católica. Pero le voy a dar una cita donde diga que es la iglesia de Cristo universal. Hebreo capítulo 12, versículo 22. Voy a ver si me acuerdo si la pego o no la pego. Si no la pego, pues ahí me va a disculpar. Hebreos 12, 23. Pero lo voy a leer del 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Estamos hablando ya del cielo. ¿Y a quién se les estaba mencionando esto? A los apóstoles, los primeros cristianos, los primeros siglos para acá. Y a sus innumerables ángeles, el 23, aquí viene. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos, o sea, de los primeros cristianos, los apóstoles, la iglesia que Cristo fundó, que hasta la fecha de hoy es la misma iglesia que tiene más de 2000 años. Y los ciudadanos del cielo, Dios juez universal. O sea que Dios es universal. ¿Y qué significa universal? Significa católico. ¿Y Jesucristo fundó una iglesia? Sí. ¿Cómo se llama esa iglesia? Pues universal. ¿Y qué es universal? Católica. Hermano Adán, antes en el Antiguo Testamento los judíos no eran iglesia. Era una congregación, pero no era iglesia. Cristo cuando fundó su iglesia es congregación, pero también Él le dejó del nombre de iglesia. Antes no era iglesia. Si usted me dice que si buscamos desde los primeros tiempos antes de Cristo, iglesia, no, lo enseñaron mal. Le han enseñado mal, porque antes no era iglesia, sí era una congregación. Ahora Cristo viene a fundar una congregación y esa congregación Él le llama iglesia. Y esa iglesia en griego es eclesia, usted muy bien lo sabe. Y esta iglesia es universal. ¿Y qué es universal? Católica. Así que si cualquiera que diga que, por ejemplo, los judíos eran iglesia, no, los judíos no eran iglesia. Era una congregación, pero Dios no le puso el nombre de iglesia. Pero ya Cristo vino a fundar esa congregación y le deja el nombre de iglesia, que en griego es eclesia. Adelante.